Buenas noches, bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra materia de Psicometría 2, en lo que corresponde a los núcleos temáticos 1 y 2. Mi nombre es Oswald Carvajal. Para ustedes que me están conociendo ahorita, soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentero en investigación de operaciones, tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde nos encontramos en este momento. En el presente video vamos a ver el presente contenido. Vamos a hablar de qué trata la psicometría en forma general, beneficios de aplicar la psicometría, el plan de evaluación del curso. Hablaremos en una primera fase de lo que es la unidad temática 1, que es de variables psicológicas. Allí hablamos de la bibliografía, los conceptos de lo que son las variables psicológicas, los tipos de variables, las fuentes primarias y secundarias de información, el concepto de arqueo bibliográfico, su importancia y la construcción y los pasos para construir el mismo. Luego tenemos la unidad temática 2, que trata de la operacionalización de variables. Nuevamente habrá una bibliografía recomendada y explicaremos de qué trata dicho tema y los beneficios de aplicarla bien. Dicho esto, en forma general diremos que la psicometría es una disciplina del campo de la psicología en la que se basan los procesos de medición. Se trata del diseño, la construcción, el ajuste y la puesta en marcha de pruebas psicológicas, así como aspectos éticos de su aplicación. En esta cátedra, específicamente en Psicometría 2, se profundiza en las variables psicológicas y en el denominado arqueo bibliográfico que nos permite la construcción de cuestionarios. ¿Esto por qué, muchachos? Básicamente es lo siguiente. Nosotros encontramos, y no sé si ustedes han tenido acceso a bases de datos, hay infinidad de cuestionarios de test psicológico que sirven mm, para cualquier elemento que yo quiera medir o proceso que quiera medir de la psicología. Ahora, esos cuestionarios normalmente tienen un basamento teórico que puede ser muy específico y servir para un determinado universo de aplicación, o puede ser muy general. La idea es que en el presente curso nosotros vamos a aprender a interpretar esos cuestionarios en forma genérica para saber qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que vigilar y cómo validar ese cuestionario de tal forma de que nos sea útil. No porque yo vea en la red un cuestionario sobre ansiedad, lo aplico y ya está. Resulta ser que era un cuestionario de ansiedad para la población de Japón de adultos entre 65 y 80 años. Ya ahí pierde validez y yo lo quería aplicar aquí a Venezuela a un grupo de adultos entre 30 y 40 años, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a aprender en este curso es justamente a interpretar y leer esos cuestionarios de tal forma de poder buscar su aplicabilidad en los campos que nosotros deseemos desarrollar. Los beneficios de esta aplicación, bueno, lo primero es que permite la medición de aspectos psicológicos, tales como conocimiento, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. También tiene muchas aplicaciones en lo que es el campo de la psicología clínica, en la orientación educativa, en la selección de personas muchísimo, en la psicología forense o en la psicología del deporte. Y nos permite evaluar rasgos de personalidad, actitudes o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones de un individuo y conocer más sobre él. Esto particularmente me permite también compararlo, si es el caso, con un perfil deseado que normalmente lo asociamos más al campo laboral. Entonces yo estoy buscando un gerente de venta con cierto perfil psicológico y me permite ejecutarle pruebas y comparar ese perfil psicológico deseado con el resultado del individuo que tengo de frente y con ello determinar si el mismo es apto o no para la posición deseada. El plan de evaluación del presente curso está dividido en dos bloques. El primero es la actividad síncrona 1 que tenemos en este momento, que estamos desarrollando, y que va a tratar sobre el núcleo temático 1 y el núcleo temático 2. El primero hablaremos sobre lo que es el arqueo bibliográfico, el segundo la operacionalización de variables. Esto lo vamos a evaluar a través de la evidencia de aprendizaje del cuestionario y un instrumento de evaluación que es un registro de observación, que no son más que las respuestas a dicho cuestionario.
Esto va a conformar la sumativa número 1 y vale el 50% de la nota. En la semana que viene, el martes de la semana que viene, tenemos la actividad central número 2, que trata sobre el núcleo temático 3, que es clasificación de reactivos, y el núcleo temático 4, que habla sobre la calidad del cuestionario de escala de medición en la psicología. Esto también se evalúa a través de un cuestionario. Ya ustedes conocen el instrumento de evaluación, registro de observación del mismo, y vale el 50% de la nota. Con esas dos notas que tenemos hasta el 4 de abril, si no me falla la memoria, podemos entonces tener la nota final de nuestro curso. Les recuerdo, por favor, cumplan con los plazos de entrega de los mismos para que puedan tener la calificación de su trabajo. Entonces, dicho esto, en forma somera, vamos a hablar brevemente de lo que es la psicometría 2 en lo que es el núcleo temático 1. Les hago la salvedad de que esto es un video corto en el cual les estoy dando los principales puntos para que lo tengan bien a revisar, pero queda de parte de ustedes, una materia netamente de investigación de ustedes, de ampliar el conocimiento de lo mismo. Cualquier duda, perfectamente a la orden para responderla a través de los sistemas de mensajería del sistema de la Bicentenaria. La unidad temática 1 entonces va a tratar sobre un tema denominado variable psicológica. La competencia específica que buscamos desarrollar con esta materia es analizar variables psicológicas a través del denominado arqueo bibliográfico como etapa inicial para la construcción de cuestionarios, garantizando objetividad y cientificidad de las mediciones. Este tema de estudio tiene básicamente dos bloques, uno que habla sobre las variables psicológicas, sus tipos y características, y otro que habla sobre el denominado arqueo bibliográfico. Veremos de qué trata, su importancia y cómo se elabora. Bibliografía recomendada, amigos. Aquí tienen una serie de libros que están en el sistema. Pueden buscarlos, muchos de ellos los pueden bajar en la red. El punto es que normalmente cuando se manda una investigación o se hace algún tipo de búsqueda en la red, en el internet, eh, vamos a conseguir muchísimo material. Tengan cuidado, por favor. Yo normalmente le digo a los estudiantes, por ejemplo, Wikipedia me permite darme una idea de un tema, pero cuidado, no es una fuente confiable de información porque no están validadas. Wikipedia, Econopedia o cualquiera de todas estas páginas en forma genérica que hablan de muchos temas y no son específicos en áreas de conocimiento. Igualmente, le recomiendo mucho cuidado con los blogs. Hay cantidad de blogs, entonces el blog psicólogo Oscar Carvajal. ¿Y quién es Oscar Carvajal? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Es realmente una fuente confiable de información o no? Cuando vemos muchos de estos blogs, lo que son copy-pegas de otros, y de otros, y de otros, y de otros, llega un momento en que la información se distorsiona. Tengan cuidado con ello. Acudan a fuentes confiables de información que tengan que ver con el campo de la psicología. Yo pongo muchos ejemplos. Hay conceptos que yo mando a investigar, por ejemplo, de calidad en otras materias y me salen con cuestiones del marxismo que define la calidad como tal, pero estamos en una clase de ingeniería. Eso no viene al caso. En esto sucede lo mismo. Si nosotros estamos en el área de psicología, trabajemos sobre aspectos o temas que tengan que ver con el campo de la misma. Vamos a ver dos conceptos de variables psicológicas. Uno muy sencillo y otro un poco más complejo. El más sencillo. No son más que características que pueden ser medidas o manipuladas en un estudio. Pueden ser medidas. Puede incluir aspectos cognitivos, emocionales, sociales y de comportamiento. Puede. Estas variables son fundamentales para comprender el funcionamiento de la mente humana. Entonces tenemos que son características medidas y que me describen de alguna forma el funcionamiento de la mente humana. Si me voy a un concepto más formal, tenemos Castillero en el 2020 que dice lo siguiente. Se entiende como variable un constructo abstracto que hace referencia a una propiedad, característica o elemento estudiado, que puede o no tener un papel concreto sobre aquello que se está analizando y que se presenta de tal manera que puede poseer distintos valores. En este sentido, una variable puede ser objeto, proceso o característica que esté presente o supuestamente presente en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Los objetos, procesos o características reciben el nombre de variables en la medida en que su modificación provoca una modificación en el objeto o proceso o característica. Entonces, este concepto es más de la escuela de psicología.
Y tiene que ver entonces con que cuando hablamos de variables psicológicas, hablamos de un constructo, obviamente dentro del campo de la psicología, y me quedo con las últimas líneas. Una variable que de alguna forma provoca una modificación en otro objeto, proceso o característica. Entonces, cualquier cosa que, desde mi punto de vista, como ser o individuo, afecte a mí mismo u a otro, puedo considerarlo como una variable que puede cambiar en el tiempo y que de alguna u otra forma ese constructo abstracto del que estoy hablando en forma muy general, lo puedo medir. De eso es el concepto de variable psicológica. Vamos a hablar de básicamente algunos tipos de variables psicológicas. Según las variables que estén asociadas a una escala de medida, tendremos las denominadas variables categóricas, que son aquellas que se clasifican en categorías o grupos como el género o la nacionalidad. Tenemos variables de intervalos que pueden medir y tener una escala de valores igualmente espaciados, como temperaturas en grados Celsius o Fahrenheit. Las ordinales que reflejan un orden o clasificación específica, por ejemplo, niveles de satisfacción o puntuaciones de calificación del 0 al 20 o del 0 a 100, como hacemos en la bicentenario. Variables de razón, que además de tener una escala de valores igualmente espaciada, cuentan con un cero absoluto significativo, como es el tiempo de reacción o el peso. Si nos vamos entonces al tema que nos involucra en este momento y que tiene que ver con el objetivo que mencioné anteriormente, estas variables psicológicas deseamos de alguna forma investigarlas, estudiarlas. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es acudir a las denominadas fuentes primarias, que se basan en investigaciones originales realizadas por los propios autores y publicadas en revistas científicas o presentadas en conferencias académicas. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de Freud, me voy al libro publicado de Freud y leo lo que Freud escribió. Es una fuente primaria, por ejemplo. Una fuente secundaria son fuentes que recopilan y analizan trabajos previos como libros de texto, artículos de revisión y estudios de casos. Entonces, por ejemplo, una fuente secundaria es el trabajo realizado sobre el sexo o lo que opina Freud sobre el sexo, y yo lo que hice fue una recopilación bibliográfica acudiendo a fuentes primarias de diversos autores e hice una recopilación. Es una fuente secundaria. Depende de la investigación que nosotros estemos desarrollando, buscaremos fuentes primarias o fuentes secundarias. Todo depende de lo que estemos buscando. Y entonces aquí surge el concepto que finalmente nos involucra en el núcleo temático 1, el arqueo bibliográfico. El arqueo bibliográfico es la revisión general de una serie de fuentes de información en torno a un tema en principio, pero del que se tiene una idea específica y que se espera definir a lo largo de la búsqueda. Entonces, es una información general, empiezo a buscar diferentes fuentes de información en diferentes formas y que de alguna forma me voy dando ideas sobre el tema como tal. El arqueo no es más que una técnica de investigación que implica revisión sistemática y exhaustiva de literatura existente sobre un tema específico. Esto me permite identificar las ideas previas y las brechas en el conocimiento y guiar la construcción de la investigación. La idea finalmente es que con el arqueo bibliográfico, una vez que nosotros revisamos todo lo existente, nosotros generemos conocimiento nuevo basado en basamento teórico como tal. Su importancia entonces es que permite conocer el estado del arte en el campo de la investigación, identificar lagunas de conocimiento y construir sobre trabajos previos para lograr avances significativos en el área. El arqueo nos permite delimitar un tema u objeto de estudio para leerlo, ampliar información, obtener mayor conocimiento y en la necesidad de realizar una investigación específica determinada, ampliar ese conocimiento. Este arqueo, para efectos de nuestros estudios, va a ser muy importante, porque a través de él es que voy a poder definir claramente en cualquier instrumento psicológico que voy a utilizar la variable a medir en una forma objetiva. Una vez que yo conceptualmente, basado en literatura, defino, por ejemplo, ansiedad es, y lo defino según estos autores o esta escuela de pensamiento, una vez que yo defino eso, ya le da el peso o el piso, mejor dicho, a mi trabajo para empezar a construir sobre él. Y además que este tipo de investigaciones me permite estar no solamente en conocimiento de lo que está o lo que ocurrió en el pasado que desarrolló el tema, sino también de las tendencias actuales sobre el tema en un momento determinado, se desarrolla una investigación en forma adecuada. Los pasos para construir un arqueo bibliográfico. Bueno, primero se define el tema de investigación, luego se buscan fuentes primarias. Esto lo podemos hacer a través de datos académicos, libros, revistas, entrevistas directamente.
cualquier tipo de elemento que me permita en un momento determinado obtener conocimiento. Luego buscamos fuentes secundarias. Una vez que tenemos el conocimiento primario, buscamos fuentes secundarias, y aquí hay que tener cuidado, porque si acudo primero a la fuente secundaria, puede ser que el autor desvirtúe la idea inicial del trabajo primario, y entonces, como no lo conozco, tomo una base conceptual errada. Acudimos a fuente primaria, luego a fuentes secundarias que nos dan otra visión sobre el tema. Evaluamos y seleccionamos fuentes desde el punto de vista crítico, cuáles son mejores en calidad, cuáles son más relevantes, cuáles me dan mejor información, y me permite descartar cosas que no me sirven en un momento determinado. Y luego organizo y sintetizo la información, resumiendo los hallazgos encontrados y que describen de alguna forma el conocimiento adquirido, las lagunas obtenidas, y que me permite entonces empezar a desarrollar un nuevo tema. Esto en forma genérica corresponde a lo que sería nuestra unidad temática número 1. Cuando vamos a nuestra unidad temática 2, vamos a hablar entonces de un tema llamado operacionalización de variables. Como competencia específica que tenemos, que se diseña la operacionalización de variables psicológicas a partir del denominado método científico, para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que nos vamos a basar en el denominado método científico para describir, para operacionalizar una variable psicológica y descomponerlo en diferentes elementos. Esos elementos los vamos a estudiar a través de los temas en los cuales vamos a describir esos componentes y los criterios para la selección de un especialista o guía de la medición en un momento determinado. Son los temas que se abordan en esta unidad temática 2. Nuevamente presento una lista de algunos repetidos. Ya verán que esta lista es más corta que la anterior, pero son libros más dedicados al tema de nuestro núcleo temático 2. Insisto, pueden utilizar cualquier elemento de Internet que sea una fuente confiable de información. Se me olvidó decirles, esta mañana estaba leyendo un comentario que decían que hacia final de este año 2024 se estimaba que los programas de inteligencia artificial en su conjunto iban a ser más inteligentes que toda la humanidad. Entonces, yo les recomiendo, por favor, ¿podemos utilizar programas de inteligencia artificial? Sí, podemos utilizarlos, pero indistintamente de ello, la recomendación es, por favor, no hagamos que el programa aprenda más. Nosotros tenemos que aprender. Cada vez que nosotros utilizamos un programa de inteligencia artificial, alimentamos de alguna forma una base universal y ese programa aprende. El problema es que muchas veces nosotros no estamos aprendiendo, sino que en cierta forma nos vemos a hacer copy-pega de la información que se nos presenta, y con ello no generamos conocimiento nuevo. ¿De qué trata la operacionalización de variables? Para Tintalla requiere de un tratamiento especial que permite que sean observables, medibles, cuantificables y desde luego accesibles al análisis y a la interpretación. Este proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables es lo que denominamos operacionalización o la descomposición de la misma. Es un trabajo de transformación de variables abstractas y generales en variables concretas y específicas. Repito, que sean observables. En otras palabras, una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en un empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de instrumentos. Recuerden que nuestro objetivo final de esta materia es que pueda ser medido. Algunas variables son tan concretas, les coloco esta frase de Betancourt López, o de igual significado en el ámbito mundial, que no requieren operacionalización. Por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores del semáforo como señal de tránsito, la ubicación y estructura de órganos del cuerpo humano, entre otros. La operacionalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como autoridad, lo que es mi concepto de autoridad, seguro que es diferente de cada uno de ustedes, calidad de vida, educación, riesgo biológico, bienestar enfermo y entre otros, que pueden tomar diferentes significados según el tipo de estudio o el interés o la disciplina del investigador que lo realiza, la cultura donde se realiza, el país donde se realiza, la región geográfica donde se realiza. Los beneficios de aplicar la operacionalización permite que ocurra la posibilidad de que el investigador poco experimentado puede tener acceso a una información segura y con ello no comete errores en el proceso de investigación. La otra es que me permite una mayor precisión para definir términos y comunicar
esos resultados de igual manera para que todas las personas que lean nuestro estudio lo interpreten de la misma forma. En forma general, voy a presentar un problema aquí, lo voy a descomponer en sus variables operacionalizadas, ¿no? Un problema general, por ejemplo, es cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa. Este problema, cuando yo lo descompongo y operacionalizo, se presenta una tabla de esta forma. De forma general, las columnas tienen los siguientes encabezados: variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicador y escala de medición. Si yo tomo el problema anterior, que repito, es cuál es la relación entre control emocional y rendimiento académico, control emocional y rendimiento académico, nosotros vamos a descomponer primero las variables. La variable es una característica, magnitud o cantidad que sufre cambio y que es objeto de análisis para la investigación. En nuestro problema hablamos de control emocional y hablamos de rendimiento académico. El control emocional vamos a decir que es cualitativa. El rendimiento académico es cualitativa también. Si las definimos como esa característica que puede cambiar dentro del contexto de nuestro problema, el siguiente paso que hacemos al desarrollar la operacionalización de la variable es definir su definición conceptual. Allí acudimos a la literatura y buscamos el concepto de la misma. Por ejemplo, control emocional en una investigación que se hizo es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros, porque estamos en una institución educativa. Y rendimiento académico es la evaluación del conocimiento, actitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar. Con esas dos definiciones conceptuales vamos ahora a una definición más aterrizada, que es la operacional, que permite conocer qué instrumento o herramienta se debe utilizar para obtener resultados claros y verídicos de la variable estudiada. En este caso, el investigador determina que va a utilizar la escala de medición del control emocional conformado por 25 items. Eso es un test psicológico. Y para medir el rendimiento académico, el cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 años. Esto es un ejemplo, no estoy poniendo específicamente qué es, pero lo que quiero decir es que la definición operacional me permite entonces determinar a través de qué instrumento de medición lo voy a medir. Luego vienen las dimensiones, que son los factores que se obtienen y miden la variable y se expresan de forma textual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de control emocional, pudiese ser la dimensión expresar las emociones, la empatía, las relaciones interpersonales o el comportamiento. Cuando hablamos de rendimiento académico, hablamos de las notas académicas del curso o de la responsabilidad. El siguiente es que esas dimensiones ahora las llevo a indicadores, una forma de cómo medirlo. Entonces, son los elementos concretos de las dimensiones y expresan la realidad medible de la variable. Son aquellos valores que permiten observar claramente la variable, surgen de las dimensiones y pueden ser expresados en palabras, frases o números. Entonces, las emociones yo las puedo describir, por ejemplo, emociones básicas, emociones sociales. La empatía en identificar las emociones, en entender las emociones. Las relaciones interpersonales en la comunicación y el comportamiento, por ejemplo, en la colaboración, el respeto, la cortesía. En cambio, el rendimiento académico lo puedo medir a través de las notas académicas como las notas de matemáticas o en la parte de responsabilidad a través de lo que es el proceso de comunicación, asistencia, puntualidad, etc. Por último, una vez definido el indicador, indico cuál es esa escala de medición. Deben ser evaluadas mediante 4 tipos de escalas, las denominadas nominales, ordinales, de razón y de intervalo. Surgen de los tipos de variables cuantitativas, intervalos, razón y cuantitativas. Hay muchas otras escalas de medición. En este caso, la ordinal me permite entonces determinar una escala que me permite medir de alguna forma la emoción básica. Esa definición de la escala la define el test utilizado, que me dice cuál es de una vez, o la defino yo. En forma general, estos son los dos temas entonces que nos cubren. Por favor, cualquier duda, pregunta a través del foro de dudas, la mensajería o del próximo encuentro síncrono que vamos a realizar la próxima semana. Agradezco, por favor, revisen el material y vayan haciendo las preguntas a medida que van revisando los cuestionarios o las dudas que tengan. Con todo gusto yo las voy a aplicar. Gracias por su atención y espero que tengan un buen desarrollo de curso en lo que nos resta de semanas de trabajo. Gracias. Chicos, pregunta. Daniel, Daniosca, Silvia, Audil, si pueden utilizar el micrófono, con todo gusto lo pueden hacer o le hacen las preguntas por el chat.
¿Tienen alguna pregunta, por favor? Danielka me dice que no. Gracias, Danielka. Danieli, buenas noches, profe. Yo tenía una duda en cuanto a las variables. Ah, dígame, Danieli. Si tienes micrófono, lo puedes utilizar. Es correcto. Analízalo, ve el video que yo estoy grabando, Danielka, y cualquier duda, por favor, la haces a través del sistema que con todo gusto te ayudo. ¿De acuerdo? El último cuadro. Ajá. ¿Qué no entendiste, Danieli? Gracias, Silvia. ¿Me escuchaste, Danieli? Ok. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Este, por lo que veo, bueno, lo que creo que pregunta la compañera es el último cuadro este, exactamente, que le iba a decir. Parece que en el material que está en el sistema aparece, sí, que son las variables, los diferentes tipos de tablas que se utilizan para poder medir las variables psicológicas, Ajá. que va a depender del tipo de estudio que se va a hacer, ¿cierto? Sí, correcto. Yo lo que estoy dando aquí, recuerden que este es un video corto de introducción a la materia, ¿no? Entonces, di una tabla modelo, como dice aquí justamente, ¿ok? En la cual básicamente coloco lo que usualmente se utiliza. Esta tabla puede ser más corta o más amplia dependiendo del investigador que, que desee o que está haciendo el estudio, ¿no? Si veo eh, una investigación de tipo avanzado que se hace a nivel de tesis doctoral, probablemente esto tenga mayor escala de detalle, ¿de acuerdo? Pero en líneas generales, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense bien. Una columna defino cuál es la variable. ¿Cuál es la variable de estudio? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Voy a estudiar la ansiedad, voy a estudiar, no sé, la depresión, voy a estudiar lo que vaya a estudiar. Busco un marco conceptual que me define esa variable, que me diga en mi trabajo o en mi investigación qué entiendo por esa variable que he definido. Si lo veo entonces, me voy a quedar con la primera parte, ¿ok? Control emocional. Yo digo que es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Luego de que tengo una definición que probablemente venga de, probablemente no, viene de lo que es la descripción del arqueo bibliográfico, me voy al arqueo bibliográfico nuevamente y defino a través de qué instrumento de medición voy a medir esa variable. Y entonces, aquí, por ejemplo, no se da mayor detalle porque es un ejemplo. Utilicé el test escala de medición del control emocional que está conformado por 25 items, 25 preguntas. Ese test tiene un basamento teórico en el cual él mide algunas dimensiones del tema del cual, del control emocional. Y las mediciones que mide ese test en particular es cómo expresa las emociones, lo que es la empatía, las relaciones interpersonales y el comportamiento. Tiene 4 dimensiones que mide en esos 25 ítems que está diciéndome que tiene el instrumento. A su vez, cada dimensión tiene una forma de medirlo en esas 25 ítems. Y esas formas de medirlo es a través de indicadores. Entonces, las emociones, el expresar las emociones se mide a través de lo que es dos parámetros que hablan aquí, emociones básicas y emociones sociales.
La empatía a través de identificar emociones o entender las emociones. Las relaciones interpersonales a través de procesos de comunicación o de colaboración. Estas, a su vez, cada una de ellas tiene una escala de medida. Cuando yo pregunto, vamos a hacerlo en el cuestionario que tienen ustedes en el sistema. El control emocional es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Opción A. El control emocional es la capacidad para expresar los sentimientos de los demás. Opción B. Y C, todas las anteriores, yo estoy definiendo cómo voy a medir esa variable control emocional. Y en ese caso, defino una escala de medición. Esa escala de medición usualmente viene descrita por el test psicológico que lo definió el autor. El autor, cuando hace su estudio teórico, define las dimensiones de ese estudio, qué indicadores mide y cómo lo mide. Salvo que nosotros desarrollemos, que parte se trabaja también en el texto acá de esta materia, salvo que nosotros hagamos el desarrollo del test psicológico, tenemos que pasar por un proceso bien complejo de validación del mismo a nivel estadístico. Normalmente utilizamos test que ya están probados anteriormente. Corrígeme, por favor. Ajá, ya voy. No estaba viendo el chat porque cuando presento no veo el chat. Me está diciendo Daniele, este desglose lo debemos hacer ante cualquier trastorno que queramos medir. Si estás operacionalizando la variable, sí. ¿Okay? Es correcto. Si lo vas a operacionalizar, tienes que hacerlo. La idea en este curso es que nosotros buscamos un test psicológico cualquiera y identificamos esa variable, pero muchas veces el autor ya no nos da la operacionalización. A veces la tabla está dada, otras veces la construyo en base a la información teórica. Lo importante es que, conceptualmente hablando, cada una de esas columnas que te describí ahorita, tú sepas qué es ese valor y qué es lo que vas a buscar. No sé si con ello quedó claro para todo lo que quise expresar. Acepto feedback. En psicología es muy importante el feedback, ¿no? Perfecto, Daniel, quedó aclarado. Y Silvia también me dice que está entendido. Perfecto. Aideli, perfecto. Entonces, dos bloques, muchachos, muy sencillo. Uno, arqueo bibliográfico. ¿Qué es el arqueo bibliográfico? Señores, ratón de biblioteca, a investigar, a buscar fuentes de información confiables. Repito, no se conformen con Wikipedia. Yo particularmente, que desarrollo muchos trabajos de investigación, etcétera, lo que hago es, cuando tengo un tema desconocido, no tengo idea de ese tema, yo me meto en Wikipedia. Reviso, trata de esto, trata de esto, trata de esto, trata de esto. Ok, esa es la base de investigación inicial. Pero inmediatamente busco fuentes confiables que tengan que ver con el tema. O sea, Wikipedia me sirve para tener una noción. Algunas veces es muy válido el material que tiene Wikipedia, pero no siempre es válida la información que tiene Wikipedia. Entonces, cuidado con eso. Me voy a fuentes que impliquen el campo de investigación. Les dije anteriormente, soy ingeniero, soy psicólogo. Si estoy estudiando un campo de ingeniería, me iré a fuentes de ingeniería. Si estoy estudiando el campo de la psicología, me iré a fuentes de ingeniería, de psicología, disculpe. Si estoy mezclando los dos campos, utilizo fuentes de los dos campos. ¿De acuerdo? Y el otro punto entonces es, ¿cómo conozco esa variable que estoy estudiando? Y la forma de conocerla es a través de la operacionalización de variables. Ella me indica entonces dónde estoy parado, qué es lo que tengo que entender, qué es lo que debo aprender, qué es lo que debo buscar. Y sobre todo, lo más importante de la investigación, me genera las dudas o las denominadas lagunas que aparecieron en las láminas, que es justamente donde voy a enfocar mi investigación para desarrollar conocimiento nuevo. De eso se trata. Dicho esto, amigos, no sé, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, por favor. Les reitero, por favor, mañana a primera hora reviso con la coordinación qué es lo que está pasando con la parametrización del, del cuestionario de la base de datos y del banco de datos, perdón. Y les mando un mensaje indicándoles, miren, ya está corregido en lo que se detecte dónde está la falla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, les deseo una feliz noche. Por favor, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta, con todo gusto, estoy aquí para ayudarles y que tengan un hermoso tránsito en la materia.
Les reitero, mi disculpa el día lunes por un tema de luz, me vi forzado a suspender la clase y rehacerla el día de hoy. Y el martes próximo nos vemos en lo que sería el núcleo temático 3 y 4. Me quedo con la duda que me presentó el amigo, se fue, José, con respecto a las variables, me parece extraño. Voy a revisar el cuestionario, pero igualmente les participo mañana, ¿de acuerdo? Que tengan una feliz noche, que descansen y cuídense mucho que nos necesitamos. Hasta luego.